Hola, te doy la bienvenida a una nueva cápsula de actualización de Centro Árbol. Hoy vamos a hablar de formulación de objetivos y la clave es estar de acuerdo con el consultante. Este gráfico muestra un resumen de investigaciones acerca de los factores que afectan el resultado terapéutico. Y si te fijas, el que más aporta al resultado es el acuerdo de los objetivos y la colaboración de los objetivos, seguido por la empatía, la alianza y los otros que tú ya conoces. ¿Qué es un objetivo? Siempre vale la pena recordarlo, es un compromiso entre el terapeuta y el consultante acerca de lo que se espera lograr mientras dure la terapia. Una idea que nos puede ayudar es el faro que va a guiar hacia dónde nos dirigimos. Es importante distinguir en el objetivo la intención del paciente versus el malestar. La psiquiatría clásica, la medicina y la psicología basada en la psicopatología tiende a confundir el objetivo con el malestar. Si al paciente le duele algo, eso es lo que tenemos que trabajar. Sin embargo, los modelos humanistas, los modelos postestructuralistas y otros que no trabajan desde lo psicopatológico necesariamente, abre la posibilidad de que el objetivo de trabajo vaya más allá que la disminución del síntoma o del malestar. Recordemos la definición de salud de la OMS, que es promover el estado de salud genérico del paciente y no solo eliminar aquello que consideramos patológico. Entonces, desde ahí, la intención puede ser algo que el paciente busque más allá de sus síntomas. Por ejemplo, actualmente tengo depresión, pero el objetivo de este proceso terapéutico es encontrar una forma más asertiva de comunicar, no sé, mis afectos a mi familia, entendiendo que el proceso de depresión a lo mejor es crónico o está en tratamiento por otra vía. En otras ocasiones los pacientes ni siquiera presentan un malestar y el objetivo es simplemente ganar una habilidad o mejorar algún aspecto de sí. Quiero ser más empático, quiero ser más amable, quiero eh, tener un mejor manejo de grupo, etcétera. Por eso la intención te la he dividido en tres objetivos o tres grandes grupos de objetivos. Cuando los pacientes buscan recuperar algo que han perdido, salud, ánimo, concentración, etcétera, cuando los pacientes necesitan ser apoyados o contenidos, no necesariamente hay algo que se busca recuperar, pero sí es necesario tener un apoyo emocional o espiritual en algunos casos para no deteriorar el estado de salud. Por ejemplo, en un duelo, en un despido, no necesariamente tú estás enfermo de eso, pero ayuda a estar con un counselor, con un terapeuta, en un proceso de apoyo psicológico en el que uno puede ir elaborando lo que está ocurriendo, conversándolo, haciendo catarsis, etcétera, y disminuyendo el riesgo de caer en una depresión, en un duelo patológico, etcétera. Un tercer gran grupo de objetivos son los de desarrollo, muy típicos de las psicoterapias humanistas, es decir, la idea de ganar una habilidad o de mejorar algo de ti. Em, Esto no quiere decir que sean exclusivos de la psicología humanista, van a ser de todos los modelos. Y los diferenciamos, como decíamos anteriormente, del malestar. Por una parte está la intención, lo que quiero lograr en la sesión, y el malestar, aquello que me duele y que puede ser o no el objetivo de la terapia. Luego, otra distinción que hay que hacer es entre metas y métodos. El objetivo es la meta de lo que quieren lograr junto al paciente, mientras que los métodos son los caminos que hay que recorrer para llegar a la meta. Uno de los errores más comunes que yo he visto en estudiantes y psicólogos que están recién iniciando su proceso es confundir los objetivos con los métodos. Es decir, el objetivo que ha planteado como hablar del tema X, hablar de la mamá, conectar con las emociones. La pregunta ahí es, ¿para qué? ¿Qué gana el paciente al hacer eso? Entonces, una forma de descubrir si es un método o una meta es que los objetivos deberían ser un fin en sí mismo, mientras que los métodos se acompañan de esa pregunta, ¿para qué? ¿Para qué voy a hablar de su mamá? Porque espero que ahí se genere una catarsis, se genere una elaboración de lo que está ocurriendo y le permita tomar decisiones más sanas al yo, por poner un ejemplo. Em, una tercera distinción es entre los objetivos o las metas manifiestas versus las latentes, una distinción muy clásica del psicoanálisis. De preferencia, vamos a trabajar siempre en modelos de atención primaria en salud mental con los
objetivos conscientes para el paciente, lo que la persona sabe que necesita y que viene a buscar. Confiamos en esa sabiduría y piénsalo así, si tu paciente llega donde ti con ese problema, hay algo mucho más que ese problema, ¿no? Hay una persona que ha tomado decisiones, que probablemente vive su vida de buena manera, etcétera, ¿no? Entonces, no tengas susto en confiar en la necesidad del propio paciente. Ahora, no la aceptamos así literalmente, sino que hacemos un proceso de elaboración y comprensión de la necesidad. ¿Qué ocurre con las necesidades latentes o lo no consciente? Muchas veces son el propio deseo del terapeuta proyectado sobre el paciente. Yo creo que es importante que hablemos de esto, pero prefiere siempre preguntarlo. Tu sospecho que hay algo que importante con tu padre, tu madre, tu infancia, llévalo al paciente. ¿Hay algo de esto? ¿Hay algo de esto que te gustaría conversar? El paciente dice sí, pero en este momento no, en este proceso terapéutico no. O en realidad sí, ahora quiero abordarlo. Es decir, trata de conversar y de llevarlo al diálogo con el paciente esas posibles hipótesis que tú tengas acerca de lo latente. Y si el paciente dice que no, bueno, es que en ese momento no es un objetivo a trabajar. Si trabaja objetivos latentes sin que el paciente lo tenga en mente, de alguna manera estamos imponiéndonos por sobre el otro y dando por hecho de que yo, en mi lugar de experto, sé lo que tú necesitas. Tratamos de evitar eso en las psicoterapias actuales. Ahora, ¿cuál es la excepción a la regla de lo que te estaba diciendo? Que en casos de riesgo bio, psico o social, los objetivos sí pueden ser definidos en su mayoría por el terapeuta o el equipo tratante. Piénsalo así, si el paciente está cursando por una psicosis, puede ser que no tenga la capacidad de decidir por su salud mental o incluso por su vida, ¿no? El intento de quitarse la vida, el intento de quitarle la vida a otro. Pienso un paciente catatónico, un paciente que su psicosis es de tipo no verbal, en el que no podemos enterarnos de lo que necesita. En esos casos, el terapeuta y el equipo tratante toma la decisión de cuál será el objetivo a lograr, que por lo general es recuperar el estado de salud de la persona en el corto plazo para luego sí definir los objetivos. Es decir, una vez que un paciente llega en un estado de riesgo, luego, apenas recupere su capacidad, tenemos que devolverle la pregunta acerca de qué necesita, cómo quiere trabajar, etcétera. Otro caso que se me queda en el tintero es la vulneración de derechos de un menor. En ocasiones, em, un paciente te puede develar que ha agredido a un niño, una niña, un adolescente, o que conoce que algún niño y adolescente está siendo maltratado, vulnerado. En ese caso, aunque el consultante no quiera hacer la denuncia, manifestarlo, no depende del consultante, depende de algo mayor que son las leyes y las normas del país, ¿no? Como profesionales tenemos que actuar, tenemos que denunciar y activar las redes asistenciales cuando eso ocurre. ¿Ya? Esas serían las excepciones cuando el objetivo queda definido más por el terapeuta que por el paciente. Ahora, ¿cómo categorizamos los tipos de objetivos? Los podemos ordenar por resultado, lo que te dije anteriormente: desarrollo, ganar algo; apoyo, sostener el estado de salud del paciente; o recuperación, recuperar algo que el paciente ha perdido o que está disminuido en ese momento: ánimo, concentración, salud, etcétera. Por urgencia, es un objetivo urgente, tenemos que resolverlo ahora, es importante para el otro, va a ser significativo que podamos avanzar en eso, o es deseable lo que está entre comillas. Y yo le doy ese nombre pensando nuevamente en el deseo del terapeuta. Esos objetivos deseables, ojalá pasara esto, ojalá conectara con tal cosa, ojalá se autoactualizara, tuviera una experiencia cumbre, lo que sea que tú quieras. Muchas veces son nuestras propias proyecciones y hay que limitarlas. Trabajemos siempre entonces con objetivos urgentes e importantes. Y lo deseable, en caso de que te parezca que es muy, muy importante, también puedes comunicarlo y negociarlo con tu paciente, ¿no? Yo creo que podría beneficiarte de trabajar esto a largo plazo y que el paciente te diga si le hace sentido o no. Finalmente, por tiempo tenemos objetivos al corto plazo, al mediano y a largo plazo. Otro de los errores comunes de terapeutas de formación o terapeutas que están iniciándose em, en su carrera profesional
es definir los objetivos y olvidarse de que hay un tiempo, ¿no? No todos los objetivos son para todos los momentos. Hay objetivos que tenemos que cumplir en las primeras 2 o 3 sesiones, otros que tenemos quizá un poco más de un mes, 3 meses, 4 meses, y otros que van a ser quizás para un año o más, ¿ya? Acuérdate de la evidencia en psicoterapia, de la evidencia de cada trastorno, de cada fenómeno clínico y cómo se va resolviendo en el tiempo. Eso te va a ayudar a ordenar los plazos de tus objetivos. Ahora, ¿qué necesito para ser objetivos? 2 puntos centrales que se nos olvidan en algunas ocasiones. Primero, lo que he repetido durante toda esta presentación, las expectativas y necesidades del consultante. Confiamos en el otro, libre, responsable, con agencia, y desde ahí queremos saber qué es lo que quiere lograr, qué es lo que necesita y cómo lo podemos traducir a la terapia. Y segundo, necesitamos una hipótesis comprensiva o diagnóstico. Muchas veces hacemos el objetivo sin tener claro qué es lo que le está pasando al consultante. Es importante que tú logres definir cuál es la situación problemática, cuáles son los agentes involucrados, individuos, familia, cuáles son los sistemas también que están afectados, social, psicológico, biológico, material, cuáles han sido los precipitantes de esa situación problemática, cuáles son sus predisponentes y qué factores los mantienen actualmente. Solo después de tener una película clara respecto de la situación problemática del otro, es que los objetivos que podemos plantear van a ser efectivos y van a funcionar en el proceso terapéutico. Si no, estaríamos dando objetivos más bien de carácter teórico y que funcionan para ese paciente que no existe, el paciente del libro. Pero el paciente que tiene al frente tiene una historia real a la que podemos acceder, preguntar y contrastar. Ahora, yo dije anteriormente la palabra negociación, que a algunas personas puede que les guste, a otras no. Pero negociamos entre las expectativas del paciente y las competencias del terapeuta. ¿Qué puedo cumplir de lo que tú me pides? Que quizás sea mejor que lo vea otro profesional, otro terapeuta o un médico, un trabajador social, etcétera. Y también es importante no hacer falsas expectativas. Aquello que no podemos cumplir es importante que se lo mencionemos a nuestro consultante. Una vez que lleguemos a ese punto intermedio, que nos encontremos a medio camino entre lo que el paciente desea y lo que yo puedo entregar, es que podemos hacer un acuerdo de los objetivos y continuar la terapia. ¿Qué recomendaciones te puedo dar para ir terminando acerca de los objetivos? Primero, el objetivo general queda mucho mejor, es más probable de ser cumplido cuando es planteado en términos afirmativos, es decir, en la presencia de algo más que en la ausencia. Eliminar el síntoma. Bueno, ¿y qué va a haber cuando se elimine el síntoma? ¿Nada o vamos a poner otra cosa? Va a aumentar su bienestar, va a aumentar su salud, va a aumentar no sé, la cantidad de amigos que tenga, etcétera, etcétera, etcétera y que valga la pena. Traigo una frase de Nietzsche, que ocupa harto de Víctor Frank, que dice: quien tiene un porqué puede soportar casi cualquier cómo. El objetivo terapéutico tiene que tener tal potencia que valga la pena ir a la sesión, pagar la sesión cuando son pagadas y sostener el flujo de afectos que implica estar en terapia. Si no logro esperanzarme con el objetivo, es poco probable que adhiera al tratamiento. Cuando hablamos de objetivos específicos, ocupamos el mismo acrónimo que para el diseño de tareas, si recuerdas ese video, es decir, que sean SMART, small o pequeño, medibles, alcanzables, relevantes y que tengan un tiempo asociado. Esto nos va a permitir evaluar el objetivo, nos va a permitir que el paciente lo logre, ante todo, que es lo más importante, e ir trabajando desde lo más relevante a quizás lo menos relevante. En el video de tareas, la R aparece como realista. Acá lo he cambiado por relevante para que te haga esa idea. Trabaja siempre los objetivos que tengan más valencia emocional para la persona. ¿Cuáles son los beneficios entonces de generar buenos objetivos, de hacer el acuerdo con el paciente? Es que generan mejor alianza, se puede seguir el avance, en qué medida el paciente va logrando o no los objetivos, facilita la acción, objetivos concretos y claros facilitan que el paciente los lleve a su vida cotidiana, nos ayudan a poner el foco de trabajo, más que estar perdido sin saber de qué estamos hablando, y finalmente facilita la sensación de autoeficacia. Objetivos concretos que el paciente puede lograr dan la sensación de que el día de mañana podría lograrlo solo también. Ahora, hagamos una prueba. Primer ejercicio.
que el objetivo es mejorar su autoestima. Tenemos un objetivo abstracto, no tiene tiempo, no tiene elementos concretos, no sabemos muy bien para qué vamos a lograr la autoestima, ¿no? Ahí falta ese detalle, el para qué. En el segundo, que no tenga insomnio, ¿no? Lo ponemos en negativo, que algo falte, pero si no va a haber insomnio, ¿qué sí va a haber? Va a haber más energía, va a haber mayor horas de sueño, etcétera. Hablar de sus emociones, nuevamente, ¿para qué? Ese es un objetivo muy común cuando yo hago supervisiones, ¿no? El objetivo es que hablemos de sus emociones, pero ¿para qué vas a hablar de sus emociones? ¿Qué esperas lograr con ello? ¿Qué beneficios van a aparecer? ¿Qué cambios van a ocurrir? Y cuando logras responder esos para qué, entonces probablemente te estás acercando más a los objetivos. Y un cuarto ejercicio que conecte con su niño interior. ¿Será eso una necesidad del paciente o una necesidad mía teórica porque justo estudié eso el fin de semana? Eh, Muchas veces los pacientes no conocen esos conceptos que para nosotros son tan técnicos, ¿no? El Edipo, el niño interior, pensamiento automático, etcétera. Entonces, desde ahí, ¿cómo podemos plantear lo mismo y negociarlo con el paciente, ¿no? ¿Qué necesidad es la que nosotros estamos tomando como el niño interior, por ejemplo? Ahora, ¿cuál sí serían ejemplos de objetivos? Fíjate que son bastante más complejos que los que solemos hacer. Primero tenemos que preguntarnos el tipo de objetivo, el objeto de trabajo sobre qué vamos a intervenir, por qué es importante, cuándo lo vamos a lograr, cuál es su relevancia dentro del proceso y cómo vamos a saber que lo estamos logrando. Entonces, acá hay un primer objetivo. Recuperar, el tipo de objetivo, la capacidad de dormir del consultante. ¿Para qué? Para disminuir el malestar asociado y recuperar la funcionalidad diaria. ¿De qué tipo es? Urgente, porque sabemos que el insomnio más o menos severo tiene consecuencias inmediatas sobre el estado de salud de la persona, ¿no? De ahí es tan importante recuperar eh, el sueño, el descanso, tener un sueño reparador, etcétera. Por ejemplo, vamos a poner 1 o 2 semanas y en caso contrario vamos a buscar ayuda farmacológica. Em, ¿Cuáles van a ser los indicadores? Horas de sueño, muy concreto, aumentar la sensación de descanso, más de nivel autosubjetivo del paciente, o aumentar la funcionalidad, ¿no? A veces algunos pacientes no tienen problemas con la cantidad de horas de sueño, sino que con lo reparador del sueño. Por ejemplo, personas que padecen de apnea. Un segundo objetivo de ejemplo, desarrollar, cambio el tipo de objetivo, estrategias de comunicación asertiva, ese es el foco de intervención, ¿para qué? Para mejorar la relación de pareja, ¿en qué contexto? De crisis matrimonial. ¿De qué tipo es? Importante. Probablemente no es algo que tenga que ocurrir ahora ya. Igual le damos una temporalidad al corto plazo, porque podríamos ir probando cómo les funciona a esta posible pareja. Evaluar y corregir estrategias. Es decir, vamos cada 1 semana ir viendo si funciona o no y cómo podemos ir mejorando la comunicación en esta terapia de pareja. ¿Cuáles van a ser los indicadores? Hablar en primera persona, a mí me pasa que, versus tú eres así, tú eres así. Tocar temas difíciles en momentos delimitados previamente, una estrategia que suele ocupar en momentos de conflicto. No peleemos por toda la casa, por todo el trabajo. Tengamos discusiones en tal momento. No peleemos antes de comer, no peleemos justo antes de ir a dormir. Son algunos de los acuerdos que se pueden hacer entre las parejas. Y finalmente, evitar agresiones verbales. Suspendamos la pelea una vez que los ánimos se están calentando demasiado. Ya cuando da el deseo de ofender, de agredir, de decir esa palabra que tú sabes que va a doler, es un buen momento para suspender la discusión y volver a retomarla cuando los ánimos se hayan calmado para mantener el bienestar entre ambas partes y no arrepentirse de esas palabras, ¿no? Ahí hay 2 ejemplos de objetivos completos con todos los elementos que te estoy recomendando en esta cápsula. Entonces, ¿cuál sería el resumen? El acuerdo a los objetivos mejora el resultado terapéutico si son de común acuerdo con tu paciente. Definimos tiempos e indicadores claros de logro. Los adaptamos según las contingencias y los evaluamos de manera periódica. Mi nombre es Felipe Concha, soy el director del área formativa de Centro Árbol y si necesitas ayuda con esta capacitación, juntémonos. Puedes escribirme al correo que aparece acá en el video o a mi teléfono. Eso, sigamos creciendo juntos. Un gran abrazo.